Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos una vez más por medio de de estas tecnologías, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, le damos gracias a Dios porque aún con toda esta situación que humanamente nos limita, la palabra de Dios sigue siendo libre para ir y ser anunciada, hermanos. Y bueno, seguimos orando los unos por los otros, por nuestros hermanos que están convalecientes y, hermanos, confiando en Dios, en que su voluntad es buena y perfecta y que Él tiene nuestra vida en sus manos. ¿Y qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 15 y vamos a leer del versículo 16 hasta el 20, que es donde estará basada nuestra predicación de esta mañana? Y el título de nuestra predicación es Jesús, un rey espiritual. Dice así, versículo 16 del capítulo 15 de Marcos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hermanos, ¿qué les parece si comenzamos con una oración, pidiéndole a Dios su bendición y también que obre a través de su palabra? Dios, te damos gracias por estos maravillosos pasajes del Evangelio, Señor, que sin duda tocan nuestros corazones, Padre, avivan nuestros corazones y nos hacen ver lo precioso que es nuestro Salvador y lo intenso y infinito, inmenso que es su amor por nosotros, Dios. Gracias por Jesús, gracias por tu gloria, Señor, y por amarnos para glorificarte y, Señor, que tú seas conocido a más personas, tu poder y tu fama, Señor, se extiendan usando nuestras vidas, usando esta iglesia, el Divino Redentor. Señor, te amamos, reconocemos que tú eres bueno en todo tiempo y tú eres el Señor sobre todas las cosas. Por lo tanto, te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de este pasaje, Señor, y que nos avives para amarte más y más y ser como Cristo, que es la imagen de tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, Jesús, un rey espiritual. A Jesús, hermanos, lo crucificaron porque esa muerte era la muerte que se le destinaba a aquellos que se consideraban como traidores a Roma, como enemigos directos de Roma. Si tú cometías una alta traición contra el Imperio Romano, entonces merecías la crucifixión. No era una simple muerte estándar para todos los criminales, era una muerte diseñada y elaborada por los romanos, hermanos, con el fin de humillar, de causar gran dolor, pero sobre todo hacerla pública, para que así poder el Imperio Romano infundir en las personas que presenciaban las crucifixiones su poderío, su majestad, su fiereza y por lo tanto infundir temor y respeto ante el público. Así que cuando crucificaban a Cristo, hermanos, no solo lo crucificaban como un enemigo para los judíos, que sí era su enemigo, porque estos hombres habían trastornado y tergiversado las leyes de Dios y las habían mezclado con mandamientos de hombres, al punto tal que en la religión judía no se adoraba a Dios, se adoraba al hombre, no se adoraba la justicia de Dios, se adoraba la justicia del hombre, no se adoraban las misericordias de Dios, se adoraban las misericordias de hombres religiosos que buscaban el protagonismo incluso por encima del mismo Dios al que ellos decían adorar. Y verdaderamente también era un enemigo de Roma, nuestro Salvador Jesús. Porque aunque Jesús no venía a destruir los caminos, ni los castillos, ni las fortalezas, ni los ejércitos de Roma, estaba en todo en contra
de lo que Roma amaba y adoraba. El protagonismo del hombre, el reino del yo, todos los tesoros terrenales que representaba Roma, la comodidad, hermanos, el adorar la inmoralidad y toda clase de perversiones, el abuso ante cualquier tipo de ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, joven, enfermo, sano. Hermanos, y toda clase de depravaciones que incluso nosotros no podemos considerar o pensar en nuestras mentes, a idolatría, pues todo esto que representaba Roma, no solo en el ámbito político y físico, sino también en el ámbito espiritual. Contra eso sí estaba Jesús. Era el enemigo número 1 de Roma. Por eso decapitaron a Juan el Bautista, porque Juan denunciaba todo lo que Roma aprobaba, promovía y se deleitaba en aquello. Así que verdaderamente Jesús era un enemigo de Roma, pero no en el sentido en que ellos lo tomaron. Porque parece increíble, hermanos, que condenaron a Jesús por considerarse rey, pero los mismos soldados romanos que se estaban burlando de él, que era un rey que no tenía ropas reales, que no tenía una corona y por lo tanto le tuvieron que tejer una de espinos, que le tuvieron que cambiar sus vestidos por unos púrpuras o carmines que representaba el color de la realeza. Hermanos, y para burlarse de él tuvieron que hacer todo este montaje sarcástico. Y aún así no les bastó para entender que este rey era un rey de otra clase, que era un rey de otra naturaleza y con otras características. Hermanos, no era un rey como el que ellos concebían, porque no tenía riquezas, no tenía un ejército, no tenía posesiones, no tenía influencia en los altos mandos de autoridad, no tenía muchas mujeres, ni muchos caballos, ni un gran palacio. Jesús nació en un pesebre y la única posesión que tenía era ese vestido del cual lo despojaron al matarlo. Este era un rey de otra clase y hermanos, se burlaron de Jesús y no lo tomaron en serio precisamente por eso, porque no veían en Jesús y por eso los sacerdotes tampoco lo siguieron, porque no veían en Jesús cualidades terrenales que un rey debía reunir y por lo tanto no era digno de ser temido, ni de ser obedecido, ni de ser creído, ni su palabra confiada, ni ser reverenciado. Y hermanos, muchos cristianos caen en este mismo error, porque dicen cosas como que tú eres hijo de un gran rey, entonces debes vivir como rey. Declara para ti sanidad y posesiones y éxito laboral y toda clase de comodidades y cosas que no ofrece Dios, sino Satanás. Pero hay gente que se llama cristiano que está buscando esas cosas y que no adora a Dios. Dios es nada más un escalón para conseguir aquello. Dijo un autor cristiano, si tú adoras a Dios por dinero, Dios no es tu Dios, el dinero lo es. Y hay mucha gente que se llama cristianos y que así como los romanos que lo estaban burlando y humillando, no podían ver que era un rey de otras características, así estos cristianos que se autodenominan seguidores de Jesús, no pueden ver que Jesús no tenía, al menos en su tiempo en la tierra, lo que ellos esperan, buscan y piden de Él. Como piden cosas a las que Jesús mismo se despojó, hermanos, completamente contradictorio, porque Jesús venía a establecer un reino espiritual, porque Jesús es un rey, hermanos, y sus beneficios son principalmente
o primordialmente espirituales y después viene lo terrenal. Piensa en un momento en un padre de familia que se convierte al Señor, entrega su vida a Él y Dios comienza a gobernar esa vida. Jesús viene a ser el rey en su corazón, en su mente, en sus actos. Hermanos, ¿no serán beneficiados los hijos de Él, la esposa de Él? Y no vamos a esperar primeramente beneficios terrenales como riquezas o que Dios lo prospere en su trabajo. Al contrario, quizás su fe le trae ese tipo de problemas y lo llegan hasta a correr, porque no va a querer ser corrupto, porque no va a querer hacer cosas indebidas. Pero ¿sabes qué? Dios traerá beneficios espirituales inevitablemente a esa vida y a esa familia. ¿No disfrutará la esposa tener un esposo piadoso que teme y ama al Señor, que es sabio y en edificar su hogar y en guiarlos, en que es fiel, en que es amoroso y respeta a su esposa? ¿No son esos beneficios más preciosos, hermanos, que tener un aumento en el trabajo? ¿No disfrutarán sus hijos un padre constante, presente, paciente y que los guía y los disciplina con amor? ¿No son esos beneficios espirituales más preciosos que el hecho de que les pueda comprar juguetes caros? Hermanos, sin duda, cuando alguien se entrega a Cristo, vendrán beneficios consecuentes a vivir en temor al Señor. Pero los beneficios principales siempre serán espirituales. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Hermano, ¿qué estamos buscando? ¿Qué persigues? ¿Salud física o salud espiritual? ¿Paz terrenal o paz espiritual? ¿En qué quieres prosperar? ¿En lo espiritual o en tu trabajo? ¿En tu relación con Dios o en tu relación con personas influyentes ahí afuera? ¿Qué buscas, hermano? Sabes, también el Señor no solo vino a instaurar un reino espiritual que los romanos no podían comprender ni los sacerdotes quisieron aceptar, pues también trajo una salvación no política, sino espiritual. Y lo que Jesús estaba haciendo, a diferencia de cualquier rey terrenal, hermanos, es que por la paciencia de su mansedumbre y por su obediencia humilde y silenciosa a su Padre, estaba estableciendo un reino que iba a comprar gente para sí con su propia sangre. ¿Cuándo verías tú un rey hacer esto? Hermanos, los reyes eran personas soberbias, ebrias de poder, abusivas, utilizaban de su autoridad para cumplir sus más espantosos caprichos y vivían esclavizados de su egoísmo. Nadie les podía dar un consejo, nadie los podía corregir. No había nada que a ellos se les pudiera negar. Si al rey le gustaba la esposa de alguien más, la iba a tener. Cualquier clase de placer que él deseara, lo iba a tener. Le podía quitar su dinero, sus casas, la vida a quien él quisiera. Los reyes vivían guiados por su carne y sus deseos, pero este Jesús, este rey, más allá de oprimir y ser abusivo para tener beneficios personales, vino a sufrir por su pueblo, a sufrir las agonías del infierno en su alma, a ser expuesto a la humillación, a ser expuesto, hermanos, a sí mucho dolor físico, pero nunca comparable con lo que su alma padeció. Y hermanos, piensa un momento, ¿no? ¿Qué clase de ser crea el universo? Crea todo lo que hay en él. Y al ser más poderoso que creó,
le concede rebelarse contra Él, guiar al hombre a caer en pecado y después tener que venir y morir en la cruz por aquellos que Él mismo creó. ¿Sabes? Muchas veces he escuchado a ateos usar pues esta parodia del plan de salvación de Dios, burlándose de que Dios creó todo, Dios creó a Satanás, Dios creó el pecado, y entonces Él crea el problema y después trae la solución, y entonces Dios es tonto. Hermanos, en primer lugar, Dios no creó el pecado, porque el pecado no es una creación. El pecado es una decreación. El pecado destruye lo que Dios creó, más allá de destruirlo, lo tergiversa, hermanos, lo desfigura. Por lo tanto, Dios no creó el pecado porque no es una creación en sí. Y en segundo lugar, hermanos, Dios creó todas las cosas, aun cuando le damos la espalda, porque sus razonamientos, sus afectos están más allá de los nuestros. Nosotros nunca apoyaríamos a alguien que sabemos que nos va a traicionar, pero nosotros no sentimos como Dios siente. No tendríamos el concepto de gracia, paciencia, amor, fidelidad, misericordia de que podemos ver ahora en el Evangelio si todo este drama de la redención no existiera. Hermanos, la caída de la que tanto se burlan los ateos es el terciopelo negro sobre el que ponen un diamante para que el diamante brille más y se pueda ver los detalles preciosos que el diamante ya tiene. Pero no es porque el diamante necesita mostrarlos. El diamante no necesita del terciopelo para ser precioso. Ya es precioso. Nosotros necesitamos del terciopelo para ver los detalles de aquella preciosa piedra. Lo mismo es con el Evangelio. Dios no tenía necesidad de hacer nada de esto. Nosotros sí. Lo hizo para que nosotros podamos ver con más detalle las preciosuras, las bellezas, las joyas de su gracia, hermanos. Sin el Evangelio y sin Dios, ni podríamos ver lo horrible y destructivo que es el pecado, ni podríamos ver lo precioso que es Dios y el Salvador que tenemos. Hermanos, Dios no necesitaba morir. Nosotros lo necesitábamos de Él. Y Él, impulsado, hermanos, por el amor a su gloria, quiso venir para que lo conozcamos y nosotros nos deleitemos en Él. Así que más allá de hacer una parodia, es hacer una alabanza a Dios, porque Él quiso mostrarnos su gloria, su belleza y su amor que no se puede describir y que no se puede entender. Hermanos, Dios es tan inmenso, tan infinito, tan incomprensible a nuestra mente como el hecho de pensar en la tierra. Nosotros vemos a los lados y no podríamos decir que la tierra es redonda y que está flotando en el espacio. Es tan grande la tierra que no podemos llegar a mirarla y entender su tamaño y sus dimensiones y su forma, porque nos excede la vista. Hermanos, así es Dios. No podemos comprender su amor, sus afectos, su carácter, su santidad, porque nos excede no solo la vista, nos excede el pensamiento y todas las cualidades que nosotros podríamos tener para reflexionar y meditar en Él. Hermanos, sin el Evangelio no podríamos ver las bellezas de nuestro Dios. No sabríamos qué es gracia. No sabríamos qué es una fidelidad eterna. No podríamos ver el amor de Dios.
el perdón de Dios. No podríamos ver hasta dónde llega el amor por los suyos y por su gloria, porque estuvo dispuesto a sufrir todo y a dejarlo todo, hermanos, para morir con el fin de glorificar al Padre, pero también con el fin de reunir para sí un pueblo santo. Hermano, ¿qué rey estaría dispuesto a sufrir esto por un pueblo? Ningún rey, porque todos hacían lo contrario. Abusaban y exprimían al pueblo que gobernaban para beneficio personal. Hermano, ¿qué rey estaría dispuesto a dejar su trono, a dejar su ejército y su poder, su renombre, para ir y ser humillado? Ninguno solo, hermanos, ninguno solo. Por lo tanto, debemos saber que Jesús tenía un reino espiritual, tenía bendiciones espirituales que los romanos no pudieron ver. Y hermanos, que la salvación que Él vino a ganar por nosotros también era espiritual y no como lo veían los sacerdotes. Salvación del Imperio Romano, sí, pero no en el sentido físico, no en el sentido terrenal y temporal, sino en el sentido espiritual, que trasciende más allá. Y de hecho, lo he mencionado antes. Mira cómo el reino de Cristo trascendió al de Roma, porque el Imperio Romano se acabó. Pero Cristo sigue gobernando y su iglesia sigue avanzando su imperio y su reino, hermanos. Donde hay hogares que las personas reconocen su pecado y se entregan a Él, ahí el reino de Cristo crece. Finalmente, hermanos, Dios en este pasaje también nos enseña que dio una provisión espiritual. Mencionamos anteriormente que cuando hay la oportunidad de liberar a un reo, no era una provisión divina. Parecería que era divino porque era una oportunidad para que Cristo fuera liberado de la injusticia, pero era más bien una provisión satánica, porque era por medio de la cruz que Satanás sería derrotado. Hermanos, pensaríamos que dar a Jesús en lugar de Barrabás sería algo bueno, algo justo, pero no es así, sería trágico en realidad, porque encontraríamos que los grandes beneficios que el Señor nos ha concedido es porque Cristo los ganó en la cruz, y por lo tanto el bien supremo del que ahora disfrutamos, no disfrutaríamos si hubieran soltado a Jesús en vez de Barrabás, y Satanás seguiría siendo nuestro amo y seguiríamos esclavos del pecado y de la muerte y del miedo a la muerte. Pero no fue soltado Cristo, porque no fue una provisión del Padre. Así que ver a los sacerdotes furiosos no era, hermanos, una provisión de Satanás. Y ver a un pueblo rebelde que consideraba más valiosa y preciosa la vida de un homicida rebelde que la de Jesús, el autor de la vida, también era una provisión del Padre. Hermanos, y el Imperio Romano era una provisión del Padre también, aquellos mismos que sacrificaron a Jesús. Porque, ¿sabes? Unos años atrás habían prohibido que los judíos condenaran a personas a muerte. Y cuando los judíos condenaban a alguien a muerte, no lo crucificaban, lo apedreaban. Si Jesús hubiera sido apedreado en vez de crucificado, no se hubieran cumplido las profecías que Dios hizo en el Antiguo Testamento acerca de él. Porque era necesario que él muriera y que ningún hueso fuera quebrado.
Y si hubiera muerto apedreado, evidentemente hubieran quebrado sus huesos. Y no hubiera derramado su sangre como en la cruz. No hubiera sido levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. Hubiera sido enterrado en piedras. No hubiera sido colgado como un madero y hecho por nosotros maldición. Hubiera sido muerto y escondido bajo los escombros. Así que Dios proveyó todas las cosas como dijo Abraham cuando llevó a Isaac, su hijo, al monte. Dios se proveyó del sacrificio y de todas las cosas necesarias para que pasara exactamente como Él había previsto. Hermanos, Jesús murió según la voluntad del Padre. El Padre tenía todas las cosas preparadas, aunque parecía lo contrario. Aún los intentos fallidos de Pilato, aún esa cobardía de Pilato de querer ir en contra de su propia conciencia, todo eso, hermanos, aún los mismos soldados que se burlaron de él y los dos ladrones que estuvieron a los lados de Jesús, todo eso parecía ser una provisión de Satanás, pero era una provisión del Padre para nuestro beneficio y principalmente para la alabanza de su gloria, hermanos. Dios sobrenaturalmente entretejió todos los elementos necesarios para que Jesús fuera crucificado. Hermanos, y por esta gran y preciosa provisión es que Jesús es nuestro refugio, nuestro tesoro, nuestra esperanza, nuestro sostén, nuestro castillo fuerte y nuestro bien supremo, pero era necesario que padeciera. Y el Padre le proveyó todas esas cosas para que muriera a nuestro favor y en nuestro lugar. Hermanos, si una pérdida terrenal, si un mal rato terrenal, si la pérdida de nuestra salud, de un trabajo, la pérdida de la comodidad de una casa, de un coche, si la pérdida de algo terrenal nos hace ganar más a Cristo, entonces no es pérdida, es ganancia. Jesús dejó los ángeles en el cielo, su trono en el cielo, pero murió, fue humillado hasta lo sumo porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero después, hermano, Dios lo exaltó a lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, hermanos, Dios proveyó aquello que hizo sufrir a Jesús, pero lo hizo para darle mayor gloria a su persona. Hermanos, cuando sufrimos pérdidas, duele, pérdidas de cualquier tipo, materiales, incluso la pérdida de un ser querido, pérdida de la salud, duele. Estamos tentados a caer en depresión y en desánimo. Pero si esas pérdidas terrenales nos hacen ganar más a Dios, entonces no son verdaderas pérdidas. Y esto pasa constantemente en nuestras vidas porque Dios tiene que quitar de nuestras manos aquello, hermanos, que abrazamos con tanto afán a fin de darnos lo mejor. Hermano, Cristo le era necesario padecer, sí para salvarnos, pero principalmente para que nosotros le conociéramos y su gloria fuera alabada y admirada.
Hermanos, Dios hace siempre todo para su gloria. Y dar su vida por los suyos mostraría su gloria. Lo que el Padre nos quita, nos lo quita para su gloria. Y lo que el Padre nos da, nos lo da para su gloria. Y cuando Dios es glorificado, nosotros recibimos el mayor beneficio. Hermanos, que Dios nos conceda ser como Jesús durante nuestra travesía en este mundo. Que Dios nos conceda tener su mansedumbre, su fe, su mente, su obediencia, callada y humilde y dispuesta a obedecer al Padre para que Él fuera glorificado. Hermanos, que nuestro corazón sea como el de Jesús, que amaba al Padre por encima de todas las cosas, y aún de su propio dolor, salud, el miedo del abandono que sufrió. Pero Él callado y mansamente, hermanos, caminó a la cruz. Pues que el Señor nos conceda calladamente, humildemente y con una mansedumbre, hermanos, inquebrantable, confiar en Él y caminar detrás suyo. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por el Salvador que tenemos, Señor, tan precioso. Ayúdanos a ser fieles como Él, mansos como Él, Señor, que callaba en los momentos de intenso dolor, pero que tenía en su corazón darte la gloria a ti, oh Padre, y también rescatar al pueblo que tú escogiste para que Él viniera a comprar. Concédenos ser cada día más como Cristo. Y Señor, aquello que es necesario despojarnos, así como Él se despojó de todo, Señor, enséñanos a despojarnos con gozo, con mansedumbre y en plena fe de que eres bueno. En Cristo Jesús oramos. Amén.